Un gobernante que atenta contra los derechos y libertades de las personas se convierte en un tirano, un opresor, un dictador, porque actúa con un poder absoluto y abusivo, violando derechos fundamentales y actuando de manera cruel en contra de los derechos humanos de las personas, como es el caso de la señora Sheinbaum, quien, siendo la autora de la ley de telecomunicaciones y radiodifusión, que inmediatamente fue suspendida por violar la libertad de expresión, al convertirse el Estado en el rector de la libertad de expresión, al establecer una agencia de digitalización o plataforma digital para quitar concesiones, para bajar plataformas como YouTube, como TikTok. La señora Sheinbaum defiende esa acción contraria a las leyes, que no está sujetando sus actos a la Constitución General de la República, en especial los artículos 6 y 7 de la Constitución Federal. Y no solamente eso, sino que también se convierte en defensora de los opresores de la libertad de expresión, como son los gobernadores de Tabasco, Laida Sansores, y el de Puebla, el señor Alejandro Armenta. Y no tiene ni la inteligencia, ni siquiera la capacidad humana de reconocer que esa ley, que es de su autoría, ley de telecomunicaciones y radiodifusión, es una ley violatoria de la libertad de expresión, como se grita con este video. Fíjense, me puse a investigar porque lo traen por el tema de Puebla, ¿no? El tema de Puebla es una ley que tiene que ver con el ciberacoso, en un sentido muy amplio que presentó el gobernador Armenta. Y entonces de ahí lo derivaron a que era una ley dedicada a sancionar y a censurar a aquel que hable mal del gobernador en las redes sociales. Que tenga que clarificarse, se clarifica, pero es una ley contra el ciberacoso que ya existe en Nuevo León, que ya existe en Coahuila, que ya existe en otros estados. Ese es el objetivo de la ley que presentó el gobernador de Puebla. Y en todo caso que ahí quede establecido en la ley que no tiene que ver con los funcionarios públicos. El caso de Laida Sansores, que vale la pena revisarlo, que es un tema que tiene que ver con la violencia contra las mujeres. Bueno, la Sheinbaum actúa de manera abusiva y cruel, pues se da el lujo de defender una ley de los gobernadores de Puebla y Campeche, porque ella también es autora de otra ley, censura o BOSAL, en donde se termina con la libertad y manifestación de las ideas. Y aunque la señora Sheinbaum de puro pico quiera exonerarse de que está atentando contra la libertad de expresión, está la misma ley que está actualmente pausada por la serie de críticas y oposiciones de los mexicanos,
se pone sin calidad moral porque está en la misma situación de cuestionamiento de que se está atentando contra la libertad de expresión por los gobernadores ya señalados, a defender un hecho violatorio de los derechos humanos, y por ello no tiene ni ética ni moral, y termina su actuación diciendo que no tiene ninguna maldad de dicha ley y que si es necesario se discutiría. Y en el mismo tenor hizo su defensa la señora Sheinbaum respecto de la autoría de su ley, así. De telecomunicaciones. Es una ley que viene trabajándose desde hace meses. Se le incorporó recientemente el artículo para que gobiernos extranjeros no puedan transmitir propaganda política, ideológica en nuestro país. Ese artículo se le acaba de incorporar, pero la ley venía trabajándose desde hace tiempo. Al desaparecer el organismo autónomo, pues entonces las atribuciones de ese organismo se separan, una parte en la agencia digital y otra parte en el nuevo organismo antimonopolio. Así queda, además del nuevo artículo. Ahora, hay mucha discusión sobre este tema. Una parte sobre un artículo que quedó ahí sobre plataformas digitales, en donde se establece que la agencia puede bajar las plataformas digitales. No tiene nada que ver con la censura por los contenidos. Se está dando una atribución a la agencia vinculada cuando el SAT establece que hay una plataforma digital que está violando, o cuando alguna otra entidad. De todas maneras, ese artículo tiene que aclararse para que no demos ningún argumento a la oposición ni a nadie de que lo que queremos es censurar a una plataforma digital como Facebook, YouTube, etcétera, etcétera. Siempre hemos estado en contra de la censura. Entonces, ese artículo en particular pues tiene que modificarse para quedar claro, eliminarse. Ese no es, digamos, el objetivo de la ley. No, si crea confusión y se piensa que es para censurar, nunca ha sido el objetivo, y en todo caso que se quite el artículo, se modifique la redacción para que quede absolutamente claro que el gobierno de México no va a censurar absolutamente a nadie, menos lo que se publique en plataformas digitales. Bueno, de las mismas expresiones de la señora Sheinbaum, salta a la conciencia que la señora es una mentirosa, porque disfraza la ley de telecomunicaciones y además alcahuetea las leyes de llamada censura de los gobernadores de Campeche y de Puebla, diciendo que no atentan contra la libertad de expresión, cuando que la simple actuación de la señora Sheinbaum para defender su ley censura y la de los gobernadores atentan contra los derechos y las libertades de los ciudadanos, porque actúa de manera cruel, abusiva, en el sentido de que no se está atacando la libertad de expresión, que porque ella es la defensora de la misma, pero la prueba de que está mintiendo son las mismas disposiciones legales que son atentados contra la libertad de expresión y que además son consecuencia de las órdenes y orientaciones que ha dado la señora Sheinbaum a los gobernadores. Como bien dice, existen esas leyes también en Nuevo León y en Coahuila. O sea,
que va a ser un criterio nacional de crear leyes de censura para controlar de manera absoluta la conducta y la conciencia de todos los mexicanos. Y ese hecho la convierte en una tirana, en una dictadora y en una opresora de la libertad de expresión. Muchas gracias.